acabé sufriendo mucho con los enfermos. Estaba en una situación muy cercana a la muerte de mucha gente. Yo aprendo de, te podría decir, toda la gente de la que soy consciente que observo. Intento ser consciente el mayor tiempo posible que estoy en vigilia. Si tú no has sido profesional, competente, comprometido con lo que estás haciendo, cuando te has equivocado no te has responsabilizado, no has aceptado, cuando tú vayas a decir una propuesta para cambiar la dirección de una investigación o de algo, pues posiblemente no. Bienvenidos al nuevo episodio de Coffee Pharma. José Manuel, me gustaría que te pudieras presentar, ¿de acuerdo? Que pudieras contar quién eres y cuál ha sido tu trayectoria en el sector. Lo primero es que muchas gracias por invitarme, la verdad es que también es mi primera vez. Me siento como cuando uno va a una peluquería que no conoce cómo le van a cortar el pelo, que te sientas allí y miras al peluquero en plan, que no me hagas daño, ¿eh? No me lo dejes mal, un poco así. Y bueno, ¿quién soy? Antes comentaba, es muy relativo, un ser humano que ejerce un montón de roles en la vida, entonces depende de quién me lo pregunte y en qué contexto, pues te diré quién soy en ese momento. Entonces entiendo que queréis saber quién soy, que antes soy médico, soy oncólogo y trabajo como director ejecutivo en Lilly, en el departamento de oncología médica, y ahí ejerzo unas labores de apoyo de desarrollo de investigación. Lo que hacemos son deep dives, que son como análisis profundos sobre cómo se puede desarrollar un medicamento, con qué modelos de ensayos clínicos, y luego analizar también iniciativas de investigación independientes que surgen de grupos cooperativos o de investigadores que ayudan a dar evidencia a lo que ya hemos investigado desde la compañía, o incluso para áreas o enfermos que están en un setting de enfermedad que no se ha investigado porque no lo ha permitido a lo mejor el ensayo clínico. También ayudo a formar a las personas que trabajan en Lilly, en el departamento de ventas, y al final soy como el portero de cualquier duda que surge sobre cualquier fármaco de nosotros. Y luego lo que hacemos es trial precision, o sea, analizar los ensayos clínicos, los nuestras fortalezas, nuestras debilidades, las fortalezas de la competencia, las debilidades de la competencia, para generar al final evidencia que pueda arrojar luz para que el clínico pueda tomar la decisión correcta. Muy bien. Muy bien. Veo que dentro de lo que has estado mencionando ahora de esta trayectoria, claro, estás en contacto con varias áreas, ¿no? Estás en contacto con esta área más clínica, estás en contacto con, entiendo que este departamento que se conoce como el departamento médico, también con ventas, sí, ¿no? Estás viendo una visión que dentro de la farma pues es amplia, y me surge una cosa que creo que puede aportar mucho valor a los que nos van a escuchar y al final a la gente que quiere trabajar en el sector farma, que es la parte de todas estas áreas y profesionales. ¿Qué habilidades crees que les han permitido estar en esas áreas, ¿no? ¿Qué habilidades tú ves en la gente que está en el sector farmacéutico? Depende del departamento, aunque Vale. hay personas que dentro de un departamento creo que tiene que existir los diferentes perfiles de personalidad, porque es verdad que en un departamento de ventas pues hay gente que tiene un perfil de mucha mayor comunicación o habilidades de relación social, también tiene que tener visión de negocio, pero también tiene que tener empatía, porque está tratando directamente con personas. Tienen que saber escuchar, tienen que saber relacionarse en un equipo, en un grupo, tienen que saber reconocer cuando un compañero crece. Luego tienes el departamento de marketing, esto también lo tendría que decir también las personas que trabajan allí. Yo os digo los perfiles como los si veo. quieres bajo tu área. Sí, bueno, claro, yo conforme los veo que dentro de los departamentos al final han ido incorporando personas con diferentes perfiles, que al final generan un grupo que es más inteligente que el individuo, que es lo que realmente se va buscando. Si os fijáis en ciclismo,
al final el relevo hace que vaya más deprisa el pelotón que se ha escapado, que no uno que va solo, que al final pues casi siempre lo cazan, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, el grupo es más inteligente que el individuo, y si ese grupo es diverso, es más inteligente que el grupo que no es diverso, porque le da diferentes puntos de vista. Claro, o sea, haciendo un resumen más o menos para decir lo que estábamos hablando, ¿no? Si un equipo, cuanto más diversidad tenga, sea el departamento que sea, sí que hay unos perfiles más marcados que pueden más estar predominantes, pero sí que hay una diversidad de perfiles, es cuando enriquece no a nivel personal, sino el equipo. El grupo, claro, el grupo. resultado. Sí. Y eso es donde realmente crece claro. los resultados. Yo he aprendido de ellos, De hecho, cuando habéis venido muchos me he presentado porque es algo que he visto que hacen mis compañeros de ventas y lo he tenido que incorporar. Digo, lo voy a hacer, me voy a obligar a hacerlo porque sé que funciona. Entonces, teniendo a lo mejor una personalidad diferente, al final adquiero la herramienta y tengo que ejercitarla para incorporarla dentro de mi personalidad para poder seguir adelante. Y al final lo que aprendes de toda la gente del grupo es que a ti te hacen mejor. Y bajándolo un poco, ¿no? Al departamento médico, porque justamente tenemos un episodio con un medical advisor que nos está diciendo justamente lo que estás comentando, ¿no? Que realmente él aprendió mucho de sus compañeros, ¿no? Aunque te los cruzas por la oficina, aunque no sabes muy bien qué hacen, lo mejor es preguntárselo y aprender más o menos lo que hace para incorporar ciertas cosas o no incorporar, o saber qué no incorporar, ¿no? Y al final vas aprendiendo también de tus compañeros, ¿no? Y mi pregunta era, dentro del departamento médico, hay estas típicas, hay esta dualidad de pensamiento en que dicen que los departamentos de Medical Affairs no venden. Y entonces no necesitan habilidades comerciales. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que sí que necesitan un MSL, por ejemplo? No es lo mismo habilidades comerciales que habilidades de los comerciales. Eso es, ¿vale? Que no es lo mismo. Entonces, si tú aprendes de las personas que más se acercan a las otras personas y que están con ellos todos los días, te va a resultar más fácil hacer tu trabajo. No es que tengas que aprender lo que ellos hacen para conseguir sus objetivos, sino qué habilidades utilizan que tú puedes utilizar en tu campo. Está claro que ellos tienen unos objetivos marcados, tienen unas pues actividades que hacer, unas reuniones que tú no vas a hacer. Pero si tú ves qué habilidades tienen ellos para aproximarse a las personas y tú necesitas aproximarte a las personas, porque lo que les tienes que contar es ciencia, tú eres el enlace científico, al final el MSL es el enlace científico, tendrás que aprender esas habilidades. Está muy bien que sepas de biología molecular, de bioquímica, que sepas que tengas PhD, pero si luego llegas y te pones los brazos colgando y miras al suelo y no dices ni hola, o das la mano y no hay calor, no hay esa proximidad, pues el engagement con las personas pues no lo vas a tener. Podrás tener conciencia de lo que le transmites, pero no habrá engagement. Y como bien sabéis, para hacer esa labor se necesita engagement y awareness. O sea, no solo el awareness es suficiente. Hay algo muy interesante y ahora pues os voy a hacer una pregunta al público, ¿no? Y es que, ¿cuántos de vosotros creéis que es importante el conocimiento científico para estar en una empresa farmacéutica? Bueno, la mayoría, ¿no? Prácticamente la mayoría habéis levantado la mano. ¿Y cuántos de vosotros os planteáis aprender de ventas para estar en una empresa farmacéutica? Mira, me ha sorprendido bastante gente. Vale, pero sí. Está muy claro que para entrar en el sector farmacéutico es muy importante saber de ciencia, ¿no? Porque al final pues es un sector que es muy profesionalizado, muy científico, que tiene una misión, ¿no? en el mundo de la salud, pero nos está contando ahora, y creo que es algo que lo vais a ver en muchas profesiones, sobre todo los que habéis empezado ya a trabajarlo, ¿no? Como las habilidades de ventas, que no significa vender tú literalmente, sino entender la importancia de la comunicación
en este sector es algo que no siempre tenemos presente y que muchos de los que hemos hecho formación científica, que tenemos esta base científica, no nos han enseñado, ¿no? Y creo que es un mensaje muy importante el que acabas de dar, porque creo que realmente es vital poder entender cómo comunicar, porque te va a servir para expresar tus ideas, para tirar adelante tus proyectos, para trabajar mejor en equipo. Entonces, todo esto son facultades que tenemos que tener para poder trabajar mejor en nuestros entornos laborales, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un punto de vista que realmente muy interesante. Además, ya cierro y vuelvo a preguntarte, ¿no? El aprender de los demás, el ver a la gente que tienes en tu alrededor que puede estar haciendo algo muy, muy bien y que tú puedes llevarte esa perla de conocimiento para aprovecharla en tu día a día, ¿no? Y ahora, pues, un poco lanzándote pregunta y volviendo, ¿no? ¿Nos podrías dar algún ejemplo, porque creo que has mencionado ya uno, ¿no? De gente que has visto, a lo mejor algún ejemplo que tú hayas dicho de, ostras, gente que te ha inspirado, no hace falta que digas a lo mejor el nombre, pero ¿qué cosas has aprendido también viendo a gente? ¿Cómo tú has aprendido? Yo, a ver, me considero un observador nato. O sea, observo a todo el mundo y de todo el mundo aprendo. O sea, estaba aprendiendo ahora mismo de ti, de tus gestos a la hora de hablar y de comunicar, porque tienes esa habilidad. Y claro, y La tiene. claro, y creo que yo aprendo de te podría decir toda la gente de la que soy consciente que observo. Intento ser consciente el mayor tiempo posible que estoy en vigilia. No estoy durmiendo, ¿no? Pero intento tener mente plena. Entonces me fijo mucho en las personas, en qué a lo mejor no haría, en qué momento. A veces se te olvida, porque si no estaría con el cerebro reptiliano activado todo el tiempo. Pero la verdad es que te puedo decir que de muchísima gente. Y de la gente que menos a lo mejor os podéis imaginar. O sea, personas que no tienen nada que ver con la medicina ni con la industria, con una persona que está en la calle. A veces los observo y claro, se te cae el alma a los pies. Una persona que te cruzas, un gesto que hace alguien amable, algo. Yo digo, quiero ser así, quiero hacer eso. Y es como una inteligencia artificial que se va entrenando todos los días y al final vas afinando, porque todos somos al final tenemos un aprendizaje condicionado desde la infancia que no hemos podido controlar. Nuestro governance ha sido el que ha sido, nuestros padres, nuestros tíos, nuestro entorno, el país donde hemos crecido, la ciudad, la cultura. Pero luego cuando ya somos adultos tenemos la capacidad de ser autónomos y de retunear nuestra inteligencia biológica o nuestra conciencia y somos responsables de ello. Somos responsables de madurar o somos responsables de quedarnos como niños o somos responsables de no evolucionar hacia una habilidad o hacia otra. A mí me gusta estar con gente que me ayuda a ser mejor dentro del concepto que yo considero que es ser mejor persona en todos los aspectos, que ya no es solo el profesional, sino también el personal, ¿no? Entonces, en resumen, aprendo de todo el mundo y de quien menos se imagina, y a veces admiro a personas que ni siquiera pueden imaginar que les admiro por eso que están haciendo. Muy bien. Pues si me permites, José Manuel, voy a lanzar un par de preguntas al público y después te las lanzo a ti, ¿vale? Más o menos. Entonces, ¿cuántos de vosotros estáis empezando en la industria? ¿Vale? Y os sentís un poco perdidos aún hacia dónde queréis ir, más o menos. ¿Vale? Bueno, poca gente, ¿eh? Vale, genial. Ahora una pregunta más fácil. ¿Cuántos de vosotros queréis triunfar en la industria? Vale, genial. Entonces la pregunta de triunfar también ya me has contestado, perfecto. Pero ¿qué quería preguntarte? ¿Qué crees tú, con años de experiencia, ¿no? Que alguien que está empezando y que tiene claro dónde ir, o quizá no tiene claro dónde ir, ¿no? Dentro del sector de la industria.
pero para llegar a tener éxito, lo que cada uno considera que es tener éxito a nivel profesional, sobre todo, ¿qué crees tú o qué tips le darías a esta gente, a estas personas, para desarrollarse? ¿O qué primer paso o qué qué consejos les darías? Y quiero, perdona, que quiero dar un matiz. Me vas a hacer un trasquilón. Dilo como lo que le dirías a tu yo de hace 10 años, de hace 20 años. Ha cambiado totalmente la respuesta, tío. Mira, 20 años. a mí yo de hace 20 años, que lo tengo muy presente porque hago mindfulness todo el tiempo que estoy en vigilia, le diría que tendría que haber entrado hace 20 años en la industria. Te digo eso, porque hace 20 años pude entrar en la industria y yo decidí no entrar por la incertidumbre y el desconocimiento que tenía sobre el sector, sobre los prejuicios, sobre el no conocer a las personas, ese aprendizaje previo que cuando yo he sido responsable de él y he sido consciente de ser responsable de él, he dicho, no, voy a abrir mi inteligencia biológica, voy a abrir mi persona a conocer aquello de lo que a lo mejor tengo miedo de conocer, porque si digo que no, ¿por qué es? Porque no me gusta, si no lo conozco, no sé por qué digo que no. No sé por qué digo que no me gusta si no lo conozco. Entonces, cuando pude abrirme a conocerlo, pues era 20 años tarde. Por eso le hubiera dicho que hubiera entrado hacía 20 años. ¿Y por qué le hubiera dicho eso? Porque lo que hace falta para llegar a tener éxito en la industria es tiempo. Entonces, lo que veo es muchas veces premura, precipitación, son ganas, pero no es el momento, porque se necesita mucho tiempo para llegar me voy a hacer una pregunta. Por favor. Que antes te la he comentado, que como no me la preguntan, me la hago yo. Que dice, ¿cómo has llegado hasta dónde has llegado? Digo, pues con tiempo. Ni más ni menos. Equivocándome mucho, tropezando mucho, sufriendo mucho, sonriendo mucho, siendo feliz mucho, pero en todo ese tiempo te puedes imaginar que una persona puede sufrir mucho y puede tener muchas bendiciones. Pues todo ese tiempo se necesita para llegar a ser eso. Sois muy jóvenes todos. Uh-huh. Claro. Y relacionado un poco con esto también. ¿Qué? Y relacionado un poco con esto también, ¿cómo? Porque a mí personalmente me cuesta, el tema de cómo gestionar los errores, las equivocaciones, porque yo sé que intento aprender de mis errores y no volverlos a hacer, pero tengo más miedo de las consecuencias de mis errores, ¿sabes? De cómo afecta a un médico que ha sentado mal tal cosa, o cómo afecta esto a mis compañeros, tuvo una equivocación mía, ¿no? ¿Cómo gestionas eso? Porque... Antes, al principio se gestiona muy mal, porque tienes baja tolerancia a la frustración, porque piensas que tú lo estás haciendo bien, que todo lo haces bien, tienes muchos rasgos narcisistas, proyectas sobre los demás la responsabilidad de lo que tú te has equivocado y al final aprendes porque no te queda más remedio que aceptar que la consecuencia está ahí. Es como, veo un tsunami y no me muevo, llega la ola y me cubre. Bueno, pues la próxima vez tendré que irme más hacia el interior, o la próxima vez que veo un tsunami me ahogaré o me mojaré, ¿no? Entonces aprendes a base de aceptar la derrota, aceptar la responsabilidad. La culpa la tienes que quitar, porque si no la llevas encima todo el tiempo y te hace estar mal. La responsabilidad de aceptar las consecuencias. Eso es muy doloroso, pero las tienes que aceptar. Al final no hay otra forma de seguir adelante, nada más que aceptándolas. Pero la culpa es la emoción que tienes que dejar atrás para seguir adelante, y conforme vas avanzando en el tiempo, por eso digo tiempo, cuando cometes un error aprendes a pedir disculpas, aprendes a aceptarlo y decir, he sido yo.
ha sido mi responsabilidad, no he hecho esto. Es verdad. Y te das cuenta cómo la consecuencia es menor. Disminuye el impacto de la consecuencia, con lo cual te sientes menos culpable y es más fácil seguir adelante. Entonces la aceptación pienso que es la forma de seguir adelante. Muy bien, Muy bien. buenísimo. Bueno, me quedo con dos cosas que has dicho, ¿eh? Me quedo con ¿Solo? la palabra del... Creo que hay dos que son los pilares de lo que has dicho. Así te escucha. Estoy prestando atención. Es muy importante. El tiempo, que yo también como headhunter lo veo, que hay mucha gente que tiene mucha prisa para llegar a muchas posiciones y que no tiene la paciencia para entender que la carrera se tiene que consolidar. Y entonces no puedo estar más de acuerdo con él porque me parece que es un factor clave para cualquier cosa en la vida. Ahora también como emprendedor también lo estoy viviendo y yo también soy impaciente, ¿eh? Y es que el mismo día te vas dando cuenta, ¿no? Y aquí viene el segundo concepto que también creo que es súper clave de lo que has dicho, que es la autoconciencia. Que estamos muy enfocados en aprender de muchas cosas, de ser mejores profesionales, de saber más de ciencia, de esta rama, de esta tecnología, pero a veces no nos enfocamos en hacer la autoconciencia y el trabajo de crecimiento personal, que muchas veces es lo que más nos puede llegar a aportar a nivel profesional. Así que creo que son dos mensajes muy, muy, muy buenos, muy importantes. Y bueno, como ya estamos hablando de la autoconciencia, estamos hablando del tiempo, creo que es momento para lanzar, ¿no? la pregunta del podcast, que los que habéis visto algún capítulo a lo mejor sabéis lo que solemos preguntar, pero nos gustaría... No te asustes. No sé, se acojonado. Que nos gustaría que nos contaras una situación jodida que te has encontrado y que has hecho, como la has abordado, se ha ido bien o mal, no tiene por qué haber salido bien. Cuéntanos una historia, una que te venga a la mente. Y ya de paso, pues, ¿qué has aprendido? A nivel profesional, ¿eh? A nivel profesional. Hay muchas y graves. Sí, sí, y con consecuencias importantes. Pero como lo he afrontado es como os lo he dicho, aceptando la responsabilidad, aceptando las consecuencias y con valentía. Y después quitándote la culpa de encima y seguir adelante. Vivimos en un mundo social actualmente donde hay mucha observación por parte externa y queremos complacer a todo el mundo, queremos salir bien en las fotos, en los reels, queremos que nos den likes, queremos tener más seguidores, queremos que haya más gente de podcast. Claro, y entonces intentas quedar bien con todos los demás, pero no se puede. Siempre no se puede. O tienes que tomar decisiones que hacen daño a unas personas, que es sin querer, pero no tienes más remedio que o les duele, o tú te equivocas y les haces daño. Entonces la mejor manera de hacerlo, y ya digo, a ver, no os voy a decir en concreto porque si no se identificarían personas y se... Dinos algo bueno, dinos un reto bueno, algo que te ha pasado bueno. No te voy a dejar Bueno, que libres, ¿eh? no, algo bueno es llegar hasta donde he llegado. Es decir, que ascender dentro de tu carrera profesional de una manera continua no es sencillo y es de agradecer y tienes que ser generoso. Puedes agradecer y a la vez equivocarte. Agradecer no significa que luego no puedas equivocarte. Y puedes responsabilizarte y eso no significa que después ya no te vayas a equivocar. Buenas han sido todas aquellas que me han llevado a estar donde estoy ahora, claro. Todas las buenas decisiones, el compromiso con el trabajo. Te pueden pedir A, pero tú sabes que A no es suficientemente bueno. Lo sabes porque tu formación te dice que eso no es suficiente. Y tú haces A', todo lo de alrededor con un área de incertidumbre que nadie te ha entregado. Y tú lo entregas. Y la persona que recibe ese trabajo, por ejemplo, en el caso de Trial Precision, cuando haces análisis de robustez o de sensibilidad de ensayos clínicos, o de ensayos de competencia, o de un deep dive, las otras personas ven con más claridad tu posición ante una toma de decisión. Y entonces tienen confianza en lo que tú dices. Entonces, cuando tú vas a decir algo para que cambie de dirección una línea de trabajo, te escuchan.
Si tú no has sido profesional, competente, comprometido con lo que estás haciendo, cuando te has equivocado no te has responsabilizado, no has aceptado. Cuando tú vayas a decir una propuesta para cambiar la dirección de una investigación o de algo, pues posiblemente no te tomen en consideración. Entonces, cosas buenas han sido el compromiso que yo tengo con mi rol, con lo que yo tengo que hacer. Y no dejar de hacer aquello que sé que tengo que hacer y aquello de más que puedo hacer. No digo, como esto ya es lo que me han pedido, ya no hago más. Eso no lo he hecho nunca. Siempre he entregado más de lo que me han pedido. ¿Qué sobra? Bueno, lo recortas, pero desde luego lo que me has pedido está hecho y además todo lo de alrededor. Y hay veces que no se ha tenido que recortar porque se han dado cuenta de, ostras, pues es verdad, vamos por aquí. Y eso también te genera confianza a la hora de tomar decisiones o de presentar iniciativas. Confías en ti mismo. Hay veces, yo tomo conciencia de lo que hago en todo momento, pero hay veces que, como son tantas conciencias, tantos momentos, que no me acuerdo de un trabajo que hice la semana pasada. Cuando lo releo, digo, está fenomenal. Digo, esto lo he hecho yo. ¿Sabes? No me acuerdo porque estoy con la mente plena en otro y en otro y en otro. Pero lo leo y digo, perfecto, es que esto no hay que hacer nada, le voy a cambiar la fecha. Y ya está. Sí, O sea, porque está hecho tan a conciencia y tan al catch ahí del límite de lo último que hace falta añadir una referencia bibliográfica o una pequeña modificación. Entonces, uno de mis consejos es que hagáis eso, que haya un compromiso con lo que hagáis, más allá de lo que se pide, hombre, siempre que se pueda, porque tienes que cumplir con todas las obligaciones que te dicen. No vas a hacer, no voy a hacer esto más, porque lo ha dicho el doctor Cervera, pero claro, luego te dejas el resto del trabajo por hacer. No, tienes que hacer primero todo lo que te piden y después, en aquello que consideras por tu experiencia que es importante, añadir. Siempre añadir tu compromiso con lo que estás haciendo. Me gusta porque hay un mensaje adherido, ¿no? Detrás, que ¿Ah, sí? es... Sí, creo, ¿eh? Vale, vale. Creo, a ver, después si no me corriges. Vale, vale. Que es que, por supuesto tienes este compromiso, pero es porque tienes una plena atención en ello, ¿no? Y porque ahora vivimos en un mundo de plenas distracciones, ¿verdad? Y a veces pues no nos dejan atender ciertas, ¿no? Y para hacer un buen trabajo y aportar más de lo que te piden, entiendo que muchas veces pues nos extraemos en mil cosas y no sabemos pues dónde enfocarnos, ¿no? Enfocarnos. Y yo creo que es primero que es necesario para aportar más de lo que tú se espera de ti, y es uno de los caracteres también de los líderes, ¿no? Porque realmente después tú ganas confianza, ganas credibilidad, la gente confía en ti, ¿no? Y realmente pues también la gente te sigue. Si aportas más de lo que Claro. te espera y vas hacia donde tú crees realmente Claro. que hay que ir, ¿no? Y además apoyar al compañero que está trabajando contigo que hace algo bien. O sea, para mí algo que pasa mucho son los pecados capitales en esta profesión. Quitemos la gula. Y el peor de los pecados capitales es la envidia. Porque no sacas nada de ello. Tú envidias algo, pero no ganas nada de esa envidia. La codicia, ¿no? O la avaricia, pues al final tienes más, ¿no? Pero, por ejemplo, de la envidia, ¿qué ganas con la envidia? ¿Qué ganas con envidiar al compañero? Si tu compañero con hacer algo bien te va a hacer crecer a ti, tú alaba a tu compañero en lo que ha hecho bien, apóyale. Si le puedes quitar trabajo, quítaselo, porque él te va a subir. No el trabajo. No, trabajo, muy bien. Buena apreciación aquí en la semántica, que tenemos que no vayamos a confundir. Y entonces le quitas o te ofreces, no le quites, te ofreces y después no desmerezcas por el hecho de haberle ayudado. ¿Vale? Habrá quien no te agradezca la ayuda que ofreces.
Bueno, no pasa nada. Habrá quien se olvide de la ayuda que le has dado. Tampoco pasa nada. Y habrá quien te llegue a culpar porque le has ayudado. Que al principio agradecerá que está ahí, pero después, como no asume sus responsabilidades por haber llegado donde ha llegado, o las consecuencias de sus errores, o esa madurez, al final te dice, es que a mí no me habría pasado esto si no te hubiese hecho caso a ti, o si no me hubieras apoyado. Si me hubiese quedado donde estaba, no me habría pasado esto. Pero eso no es problema de esa persona, ¿no? O sea, al final cada uno tiene que... No, lo que no es problema es tuyo, el problema lo tiene la otra persona. Claro, claro, ya. Pero que a pesar de todo eso, que ayudes, que apoyes, que levantes. Porque si tú levantas a la gente de tu alrededor, como en los castellers, tú vas a estar en el centro y te van a ir subiendo. Sí, sí. No, lo veo mucho, ¿eh? Lo veo mucho en las empresas, sobre todo en mis equipos. Sí que es verdad que hay envidias, al final en todos los equipos, ¿no? No puedes caer bien a todo el mundo, Bueno, imposible, eso está ¿no? claro. Y intentas siempre agradecer, siempre que participes en un proyecto y te ayuden, sobre todo. Intenta hacerlo, pero sí que es verdad que a veces cuesta porque o no trabajas bien con una persona o porque no tienes tanta afinidad, pero al final tienes que trabajar con ella, ¿no? Pero siempre que te muestres predispuesto, proactivo, agradecido, dar siempre las gracias, ¿no? Pues siempre acabas, al final te acaba repercutiendo, no directamente quizá, temporalmente, pero a la larga sí. Cada vez que te duela aquí, tú creces. Cada vez que te duela estar con una persona con la que no quieres estar, pero estar trabajando con ella, adaptándote a esa persona. Cada vez que tengas que disculparte por una responsabilidad, que te duele ahí como cuando teníamos los exámenes. Ese dolorcillo ahí del plexo solar que no se va. Cada vez que te duele o el escozor torácico de la culpa o del malestar o del sufrimiento, cada vez que te duele aquí, tú creces. Entonces, también tienes que ver que, vale, da igual, no me lo agradece o qué difícil es tratar con esta persona, pero yo voy a ser mejor porque consigo tratar a esa persona. Es que a lo mejor puedes llegar a tratar con alguien mucho peor incluso. Y si no estás entrenado, te rompes tú. Entonces, bueno, aunque sea difícil, aunque no sean personas que no han llegado a madurar, que no han llegado a darse cuenta de la realidad, de sus responsabilidades, de que apoyándose en ti van a ser ellos mejores, es igual, tú ayúdales, apóyales, da igual que ellos crezcan antes que tú. Da igual, si la vida te va a dar tiempo para crecer, pero una de las cosas para tener éxito es tiempo. Deja que corra. Si esto es una maratón, y yo no hace falta que sea mejor que esa persona ni llegar antes que esa persona. Lo que quiero es ser mejor yo. Entonces yo sé que voy a llegar pasito a pasito, con mi constancia. La persona que elija cada uno su camino. Mi recomendación es que poco a poco, aunque vayas a trabajos que te parezcan que no son la Big Pharma, que no son las biotech gran nombradas, da igual, tú estás aprendiendo de cada equipo, de cada posición. Al final, ayer estuvimos en un summit muy interesante, la IBIEC de Inteligencia Artificial y Blockchain, que por cierto se hará otro en noviembre en Barcelona. Sí, me enteré ayer. Y había gente que te contaba que había pasado por una cantidad de departamentos. Había trabajado, bueno, en concreto, vendrá hoy. Vendrá después, sí, vendrá después. Había trabajado como médico, había trabajado como dos especialidades, había estado en diferentes países, había trabajado en CROs, en biotechs, en preclínica, en clínica, en la industria farmacéutica, en consultoras propias, consultoras para el extranjero. Era una persona con un background impresionante. Y había estado trabajando en empresas que a lo mejor no conocías, pero luego finalmente en otras que conocías. Y al final esa persona pues ha logrado ser completamente autónoma, o sea, independiente en su quehacer diario, pero sabe de todo. Impresionante. Pues ser ministro de Sanidad y mucho más. Sí. Y de Ciencia y Tecnología. Que al final es tiempo. Si una persona crece, alégrate por ella. Anímale. ¿Cómo me alegro por ti? ¡Qué bien! Aunque no se acuerde, ni te dé las gracias, o se olvide, o te culpe por haber ascendido. Da igual, tú alégrate por esa persona. Me alegro, dilo, verbalízalo, dilo, que te sentirás mejor.
Aparte que si era mala persona contigo, te vas a alegrar más. También. Que yo, una de las cosas que he comentado antes con vosotros era que yo no practico la venganza, pero sí el olvido. Yo no deseo el mal a nadie, pero me quito de la mochila esa carga o esa culpa o ese recuerdo y que siga adelante, que vaya con Dios y tú sigue tu camino. Sí, Muy sí, bueno. sí. Bueno, si entrenas al día a día, si además te propones mejorar un poco contra ti mismo, ¿no? Si lo que quieres es mejorarte a ti mismo, y si encima, siempre que haces algo, das un poco más de lo que se te pide, esto Y te La ofreces, fórmula del éxito. y es te casi la ofreces. receta del éxito, ¿no? No, la receta no hay, porque seguro que pueden pasar muchas cosas que no tenemos en cuenta. Pero aún así te culparán y aún así te dirán que lo haces mal y aún así te dirán que es tu responsabilidad. Pero da igual, Totalmente. tú tienes que seguir haciendo lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, sí. 100%. Bueno, pensad que ya por estar donde estáis y donde habéis llegado, a mayoría de aquí, y yo lo veo también, y desde mi visión de reclutador, que he visto todo tipo de perfiles y de profesionales, más y menos cualificados, y se nota mucho el trabajo que se tiene que hacer pues, para llegar a un sector tan profesionalizado, con tanta competencia, un sector que se podría decir incluso salvaje, ¿no? Antes hemos hablado de la palabra, un sector salvaje, porque hay mucha competencia. La selva. La selva, mucha calidad, mucha. Lo hemos ambientado y todo el sitio para. Hay un león por ahí. Y en la selva se tiene que trabajar de uno mismo, ¿no? Y todo esto que creo que es un mensaje muy, muy interesante. Y ahora me gustaría también un poco la pregunta al público y tirando a una temática un poco distinta, ¿no? Y es, la mayoría de vosotros que estáis aquí, ¿cómo os formáis? ¿Cómo aprendéis? Tanto a nivel propio, o sea, de autoconciencia, como a nivel técnico. Si queréis alguno levantar la mano, decir cómo lo hacéis. Si no os voy a seleccionar. ¿Te refieres a salir de la carrera o...? Sí, o cuáles son las maneras que hasta ahora habéis utilizado para formaros. ¿Qué es lo que os viene a la cabeza cuando decís, quiero aprender algo? ¿Qué hacéis? Yo observando a la gente que tiene más experiencia que yo, que puede estar por encima de mí, observo bastante. Bien. Vale, vale. Escuchando muchísimo, escuchando el entorno, escuchando sobre todo, yo soy headhunter también y vengo de otros sectores y llevo casi 3 años en la industria farma y creo que escuchar a gente que sabe más que yo y a lo mejor gente que creo que sabe menos que yo, pero que me van a enseñar algo, ha sido fundamental. Tenemos 2 oídos y una boca. Tenemos que escuchar el doble y hablar la mitad. Muy bien. Escuchar. Hacer introspección también de tu día a día, de las cosas que pasan para que no cometer errores distintos, que sean menores, hacer más esfuerzo en las cosas que han sido buenas. Vale, introspección. Hasta ahora veo mucho de propio, ¿no? A ver, ahí hay una mano que antes estaba levantada. Preguntando, o sea, queriendo la Vale. respuesta pregunta. Vale. Preguntando no te pasa nada y la pregunta nunca son errores. Preguntando, escuchando. Yo leyendo, o sea, Vale. Leyendo. pienso que la mayoría de las veces que te enfrentas a un problema es como cuando vas a Yahoo Respuestas. Siempre hay alguien que ya se ha encontrado con eso. Pues cuando tienes documentación, además de todo tipo, ya sea negocios, todo, pues creo que enriquece bastante. Vale, muy bien leer. Y hay una que no la habéis dicho, que yo creo que la mayoría de aquí lo habréis hecho, ¿no? Recibir feedback, Vale, También, recibir también. feedback, Sí, esa sí, es muy sí. buena. estudiando. Estudiando. Pero haciendo una carrera, ¿no? También, haciendo un curso, Sí, ¿no? sí, sí. Esto creo que la Algo mayoría de más aquí lo habréis técnico. hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Que no lo habéis dicho, pero creo que seguramente casi todos lo habréis hecho, ¿no? También hacer formación, y ya pues, más la reglada, la no reglada, ¿no? Y aquí, pues, lanzo pregunta, ¿no? A nivel, pues, de formativo, tú ya has dicho que también eres una persona observadora, que le gusta escuchar, pero me gustaría conocer también cómo te has formado hasta ahora, también a nivel técnico. ¿Cómo te has formado tú? A ver, académicamente hice la EGB. ¿Eso qué es? Eso, fíjate, se ha cambiado. Luego hice bachiller, selectivo, Facultad de Medicina de Valencia. Hice el servicio militar, de médico militar, aquí en Madrid, en el Hugo Mezulla. Y entre el servicio militar y el final de la carrera, que pasaron 3 meses, empecé a hacer la tesis doctoral en el departamento de física, en análisis digital de imágenes biomédicas en el año 96.
que parezco un abuelillo. No, bueno. Bueno, en 1996... Con IA. Con IA. No era IA, era un 286, que era lo que llevaba la Voyager, el ordenador, el 286, y en MS2, y programábamos en C++, pero no podíamos programar porque éramos varios y solo había un ordenador y teníamos que programar en papel. Y después compilábamos picando el código directamente en la máquina. Bueno, lo que hacíamos era, para mamografías analógicas, las escaneábamos con un escáner, imaginaos, de 250 píxeles, que no era nada, ahora no es nada, y hacíamos programas para segmentar las imágenes, lo que ahora se hace, y ya se hacía en el año 96, para detectar microcalcificaciones que pudieran diagnosticar el cáncer de mama. Me vine a hacer el servicio militar e hice investigación. Entonces, dentro del servicio militar, que lo hacía durante los veranos, el tercero, cuarto, y cuando acabé la carrera, 6 meses, aquí en el Gómez Ulla, hice un paper en la revista de Sanidad Militar. Claro, todo esto es compromiso, lo que hablábamos antes, hacer más de lo que te piden. Yo podía haber estado sentado en el botiquín allí, viendo a los soldados o lo que sea, pero decía, esta gente joven que viene aquí, les mandan a disparar, menudos ruidos, tal. Hice un ensayo de audiometría para ver la pérdida de audición que tenían los soldados binaural en los ejercicios de tiro, comparándolos con compañías que no iban a ejercicio de tiro porque eran de otro tipo de compañías. Hice una publicación al respecto. También hice otra para la historia clínica orientada por problemas, la militar a la orientada por problemas, la HECOP, que era antes, que fue la antesala de la prenorma europea, que nunca se ha hecho de la historia clínica. Es decir, que toda mi formación ha sido de momento académica, después hice oncología en el Hospital Clínico de Valencia y aprendí mucho de los adjuntos, cómo hacían los ensayos. Incluso yo llegué a preguntar lo que preguntáis aquí: ¿qué tengo que hacer para hacer o llegar donde vosotros estáis? Y la respuesta que más recuerdo y que retumba en mi cabeza es trabajar bien. Es que no me dijeron otra cosa, trabajar bien. Y entonces eso se me quedó grabado y dije, bueno, o sea, ni siquiera me dijo, tienes que investigar aquí, ve a la biblioteca. Me dijo, trabajar bien. Y entonces ya empecé a tener habilidades, aprender por mi cuenta qué era trabajar bien, qué hacían las personas que investigaban. Se quedaban hasta la tarde, investigaban en la biblioteca, hacían no sé qué, y yo pues iba repitiendo y haciendo lo mismo. Con el dinero de la mili, porque lo hice de oficial, me fui a Estados Unidos a hacer allí también una formación, luego me fui a Inglaterra, me fui a Francia y ya volví a España y me presenté al MIR. Y ya ahí hice el MIR en oncología. Y después de los 4 años hice bioquímica hasta cuarto, que no la terminé, y por eso no la pongo en el currículum tampoco. Y a partir de ahí, claro, necesitaba vivir y tuve que trabajar, pero allá donde iba, claro, tenía que trabajar y nadie me daba trabajo. O sea, yo estuve en el paro 3 veces. O sea, yo he llegado a estar en el paro y me preguntaba la persona del paro, ¿pero usted qué hace aquí? Yo, porque es mi obligación, porque es que me obligan a estar apuntado. Tampoco es que creo que me vayan a dar aquí un puesto de oncólogo, pero he llegado a estar 3 veces en el paro y lo que hice fue aceptar cualquier trabajo que me daban, y entonces he trabajado en múltiples hospitales, muchos periféricos, sobre todo al principio, pero en aquel hospital donde trabajaba hacía lo mejor que sabía hacer. ¿Qué ocurría? Me daban los tumores que eran más complicados o que eran menos incidentes, la planta, ver la planta de oncología. Cuando se me acababa el contrato me iba a otro. Yo he estado trabajando durante más de 10 años con contratos temporales, pasando varios días hasta conseguir otro trabajo, pero he trabajado en hospitales comarcales y luego poco a poco, después de 15 años, logré por méritos, porque hice mis publicaciones en cada hospital, ya digo, hacía mi propia investigación. De hecho, en el año 2006, por ahí, en el 2004 salió el Real Decreto sobre los CEIMS. Todavía no había CTAs, ni CRAs, ni nada por el estilo, y yo tuve que hacer toda la documentación para presentar al Comité Ético de Investigación Médica, hablar con la Agencia del Medicamento, hacer el protocolo, presentarlo, el cuaderno de recogida de datos, todas las enmiendas, todo lo hacía yo. O sea, yo hacía todos los roles, además de ejercer de médico.
Entonces, claro, me llevaba todo pues muchísimo tiempo, os podéis imaginar. Y hasta llevarme bajo el brazo publicaciones a congresos internacionales. Yo he llegado a publicar con gente que tenía a mi lado, que eran verdaderos cracks en la oncología, y yo iba con mi póster bajo el... En el 2001 me fui a Argentina, a la Asociación Argentina de Oncología Clínica, con 7 trabajos para publicarlos allí, porque no me los aceptaban en España. Entonces me fui a publicarlos a otro sitio. Digo, bueno, pues donde me escojan y donde me aceptaran. Y no me dolía en prenda. Yo iba poco a poco, haciendo siempre lo máximo. Cuando iba pasando de trabajo en trabajo, volvía. Tenía compañeros, todos bellísimas personas, todos muy buenos, pero eras el último en llegar y la planta y tal. ¿Qué es lo que llegué a hacer? Y hey, ¿aún no sigues nuestro canal? Suscríbete para no perderte ningún podcast. Pues llegué a escribir unos libros internacionales de tratamiento de soporte del paciente con cáncer. Porque aprendí tanto del cuidado del paciente que incluso me hice profesor de residentes de la Sociedad Europea de Oncología Médica. Y venían residentes de Europa a mi planta para ver cómo se manejaba el tratamiento de soporte del paciente con cáncer. Independientemente de eso, empecé a hacer ensayos ya clínicos. Y ya cuando llevaba ya 17 años trabajando como oncólogo, tenía todo el currículum. Fijaos, os hablo de 17 años trabajando como oncólogo y haciendo, pues, yendo de hospitales comarcales en comarcales. Pude presentar a una oposición por méritos y la conseguí. Y entonces conseguí mi primer trabajo en un hospital general, un hospital importante, de capital. Y a los 3 meses de estar trabajando me ofrecieron entrar en la industria. Me ofrecieron entrar en la industria y, claro, tuve que renunciar a la plaza fija de la sanidad pública de ese hospital para entrar en la industria. Y en el 2016 entré en la industria farmacéutica. En el 2001 fue donde hice una entrevista que no me gustó, pero una vez entré en el 2016, profesionalmente hablando, desde el punto de vista de la satisfacción de los méritos conseguidos, pues podría haber entrado antes si es que me hubiesen aceptado, porque al final yo no di la opción, creo que no me iban a aceptar. De hecho, yo he pasado por más de 11 entrevistas después de estar trabajando en la industria y no me han cogido ninguna. O sea, imaginaos, vosotros decís, oye, es que yo voy a entrevistas y no me cogen a mí, no me seleccionan. Y a mí me han entrevistado estando donde estoy para otras posiciones y no me han elegido. ¿Y qué haces? Te dices que eres malo, que pues tú sigues dando lo mejor en tu trabajo. Yo sigo trabajando, yo tengo mi trabajo. Claro, es que me ofrecen algo mejor, claro, y luego valoro las condiciones que te ofrecen, porque evidentemente conforme vas subiendo, pues te van ofreciendo más garantías. Pero tienes que aceptar que te van a rechazar, porque a lo mejor no eres la persona idónea para ese momento. Reúnes condiciones, pero es que hay otro que es mejor, bueno, pues para la siguiente. Y así es como me he formado, a base de palos Claro. Muy bien. y tiempo, Bueno, resiliencia, en definitiva. Bueno, creo que eso también bueno, lo que acabas de contar creo que es mágico, porque mucha gente se piensa que su situación es la única, que no mandan currículum si no los ven la gente, que no los entrevistan. Y a ver, pasa, claro que sí. Si es que la gente que está en el headhunting, la gente que está en talento, la gente que está... Recibimos muchos currículums, muchos. Estás compitiendo con gente. Pero, ¿cómo se consigue? Pues insistiendo, siguiendo creciendo, perseverancia. Conozco gente que ha mandado 30 veces el mismo currículum a la misma empresa hasta que ha conseguido entrar. Pero oye, yo creo que es porque soy bajito. Ahora con las videocámaras no es difícil de ver esto. No, pero Tienes ventaja. es una broma. No, quiero decir que aceptemos que no nos eligen. Sí. Pero, y además yo creo que también puede ser buenísimo.
Yo totalmente de acuerdo que necesitas esforzarte, perseverancia, tener las ideas muy claras, ¿no? Hacia dónde quieres ir. Bueno, y todo lo que hemos hablado, ¿no? Hasta ahora. Pero yo creo que es muy importante también saber venderte, ¿no? Como persona, no vender algo, sino venderte como a ti mismo, hacer marca personal, que te conozcan, no para conseguir algo, al contrario, sino para aportar a las personas, ¿no? Yo intento hacer marca personal para aportar a las personas, no para nada más, ¿no? Pero además, como consecuencia, acaba llegando pues que te conozcan y tener una marca personal que realmente te dé una ventaja competitiva a otras personas para un puesto de trabajo, por ejemplo, ¿no? Al menos como yo lo veo. Sí, sí. Bueno, y está ligado a lo que he dicho antes, ¿no? De decirle a la gente, aunque te traten mal, alabarlos, ¿no? Eso es muy parecido. Es cuando tú generas valor para los demás sin esperar recibir nada a cambio, pero lo haces porque estás comprometido con ello, esto te lleva a otros sitios. También tienes que poner límites. Claro, pues si no estarías haciendo infinitas cosas. Claro, ¿no? claro. Y poner límites a las personas. No invalides mi opinión, Por o supuesto. ahora te he escuchado, ahora escúchame a mí. Es decir, ser bueno no significa no poner límites a las personas para que no te destruyan, Claro. porque es una selva. Sí, sí, Entonces, sí. tienes que poner Y saber límites. escoger con qué personas, ¿no? Saber Bueno, aprender. si puedes elegir. Y si puedes elegir. Ayer sí. me dieron una respuesta que me gustó mucho. Cuando hice una pregunta, pregunté, ¿cuál es la Ya sé mejor? cuál, ya sé cuál dices. ¿Cuál es la mejor opción? Y yo intentaba que me diese la respuesta que yo quería, intentando tirar. Y me dio la mejor respuesta que a mí no se me hubiera ocurrido y aprendí de ello. Y me dice, la mejor opción es la posible. Porque sabía que la que yo quería que dijese todavía no era posible. Pero ahora la mejor solución es la posible. Y esa es la que hay que tomar. Esa es la mejor decisión. Aunque en términos de, no sé, de formato o de... pudiera ser otra. Entonces, Sí. se aprende todos los días. Y dijo, la mejor posible. Y dije, qué buena respuesta. No me lo esperaba. Y digo, me ha ganado. O sea, gracias. Se ha salido con la suya, ¿eh? Se ha salido con la suya y yo acepté y aprendí. Dije, qué bien. Y aprendí que sabiendo que la otra opción sé que es mejor, entendí y acepté que la mejor opción es la que estaba proponiendo porque era la posible. Y tenía que aceptarlo. Bueno, Bueno, pues para ir pasando al siguiente paso, ¿no? El cierre lo hacemos después, quizá. venga. Pues nada, ahora es el turno de preguntas del público. O sea, si tenéis preguntas... Sí, mira, ya aparece la primera. Me da mucha curiosidad saber qué fue lo que te hizo José Manuel cambiar el chip de ahora tengo mi plaza fija en 2016, llevo 3 meses en un hospital general después de todos los bandazos y todos los palos que me he llevado y de repente me ofrecen entrar en la industria farmacéutica. ¿Qué fue lo que te cambió esa experiencia en 2016 con respecto a 2001, que hiciste una entrevista que no te gustó, para dar el paso a la industria? Las personas con las que hablé. Cuando yo hablé en el 2001, aparte de que yo no era la misma persona, las personas con las que hablé no eran las mismas. Y las personas con las que hablé en el 2016, yo no era la misma persona y las personas con las que hablé tampoco eran las mismas. En esos 16 años yo había cambiado, pero la industria también había cambiado. Y eso me hizo aceptar lo que me ofrecían. Además, la persona que me lo ofreció en ese momento, yo tenía mucha confianza con esa persona, porque al final, voy a decir, era un visitador, una persona de ventas. Y yo tenía confianza con esa persona, porque además, y sigo aprendiendo mucho de esa persona, porque tienen muchísimo criterio. Y no están formados en ciencias de la salud. Y me dijo, ¿sabes? Hay una posición y yo creo que tú eres la persona idónea. Porque esa persona conocía un montón de oncólogos, de reuniones en toda España, y me ofreció esa posición. Y teniéndolo y todo, pues dije, ¿sabes? En un momento ya decidí hacer esto. Es luego también no tener miedo al cambio. Fíjate que yo
aprendí a no tener miedo a cambiar, porque como he estado trabajando 9 meses en un hospital, 1 año en otro, 2 años en otro, 5 años en uno, 3 años en otro, cambiando en diferentes comunidades autónomas, he estado en diferentes países, al final el miedo al cambio lo pierdes. Ese miedo al desconocimiento incluso te genera curiosidad. ¿Qué habrá allí? La curiosidad mató al gato y luego llegas allí y dices, ¡ahí va! Iba un poco por ahí la pregunta, es decir, un médico oncólogo que ha hecho tantísima investigación, que ha aportado tanto a la sociedad en ese ámbito, ¿qué es lo que ven en la industria farmacéutica? Te voy a decir otra cosa. Que le haga hacer cambio. Acabé sufriendo mucho con los enfermos. Estaba en una situación muy cercana a la muerte de mucha gente. Y eso te cala. Y pensé, pues a lo mejor puedo ayudar desde la distancia para no destrozar. Y entonces eso fue lo que me hizo dar el último paso. Y de hecho, pequeñas acciones en el origen, como en el rumbo de un barco, generan al final destinos distintos. Entonces, si tú estás en la industria y tus acciones al principio, cuando una molécula se está investigando, se está desarrollando para un setting de enfermedad, tú ayudas y cambias el rumbo, al final acaba para a lo mejor un grupo de personas enfermas mayor. Y aunque sean otros compañeros los que estén prescribiendo, al final tú has hecho posible que eso llegue a toda esa cantidad de gente. Antes mi tiempo era face to face, persona a persona, solo podía ayudar a una persona, solo podía estar con una persona. A veces te sobrepasaba y tú mismo no respondías como yo no respondía como tenía que responder porque estaba sobresaturado. Otra cosa que hay que hacer, y eso lo recomiendo a todos, es igual que vamos al gimnasio, igual que hacemos dieta, vayamos al psicólogo. Porque nos ayuda a conocernos y te ayuda a aprender de las cosas que haces. Entonces, también es importante. Entonces, mi decisión fue marcada por ese punto de inflexión donde sí conseguí esa posición fija en un hospital, pero ¿sabes dónde estaba? En la planta. Con los enfermos moribundos, con los enfermos que estaban pasándolo mal como toda la vida llevaba viendo, y con los enfermos que tenían desgraciadamente un pronóstico infausto, enfermedades que son las menos frecuentes pero que se presentan con un diagnóstico muchas veces situaciones inoperables, tumores raros, con pocas opciones terapéuticas, con rápidas progresiones, y eso fue lo que me hizo pensar que podía seguir ayudando desde otra posición a más gente, por lo cual esa culpa que a veces nos acompaña, pues con la racionalización pues la pude quitar, y por eso también pongo todo mi tesón en el trabajo que hago, y me duele cuando hay algo que no se hace bien, me molesta y no estoy de acuerdo y lo digo, ya sea por un ensayo o por otro. De hecho, perdóname que haga este inciso con No. Yo en LinkedIn pues estaba tan normal, pero a tenor de la pandemia, por eso os decía que hay que trabajar bien, yo me comprometí con seguir el método científico en todo lo que se publicaba y para informar de la manera más objetiva posible. Y pienso, o sea, fue cuando empecé a tener más seguidores en LinkedIn. Ahora no sé si son 23.000 o una cosa así, que pueden ser muchos o pueden ser pocos para alguien que tenga 100.000. Pero yo empecé con 700 o así que tenía en un círculo normal. Pero hacer las cosas como un transatlántico, aunque haya oleaje a tu alrededor, con el rumbo, pues hace que las personas tengan una referencia. Y si eres un referente para esas personas, pues confían en ti. Sí. Por ahí. A mí me gustaría hacer dos apuntes. Ahí. Uno, sin ninguna crítica hacia el oncólogo.
Yo he trabajado con oncología y yo me he encontrado con oncólogos en los cuales el oncólogo es Dios, ¿vale? Pero muchas veces me decían, no, yo no soy Dios, yo salvo vidas, Dios no lo hace. ¿Vale? Y eso me lo he encontrado yo en mi trabajo diario. La otra parte es un tema que habéis estado comentando de la gestión de la frustración, que creo que es fundamental, sobre todo con este grupo de personas y con personas como soy antes y tal, que son muy jóvenes. Todos ellos tienen que saber que el 95% va a ser despedido, al menos una vez. Y el 75% más de dos. Y tienen que saber a manejar esa frustración, porque es muy difícil. O sea, nosotros les estamos diciendo, la industria farmacéutica es muy guay, está fenomenal, puedes crecer, puedes hacer lo que tú has dicho, me parece espectacular en mi campo de tú tienes que colaborar con tus equipos, con las personas, tienes que trabajar conjuntamente. Esto en las multinacionales es muy difícil, ¿vale? Porque en las multinacionales muchas veces tu vecino te está pisando tu carrera. Pero es cierto que tú debes de trabajar en ese sector y tienes que colaborar. Pero todos ellos van a ser despedidos. Todos ellos. Porque todos los hemos sido. Yo en mi caso 3 veces o 4 veces ya he perdido la cuenta. ¿Por qué? Porque he sufrido fusiones. Yo he sufrido 4 fusiones en mi carrera. Cuando sufres una fusión, el que te compra, hasta luego Lucas. ¿Y qué haces? ¿Eres malo? ¿Lo he hecho mal? ¿Me he equivocado? ¿Cómo gestionas esa frustración? ¿Es mi culpa? No, es de todos los demás que me odian. ¿Ha venido un nuevo jefe y no me quiere? Entonces, todos estos valores, digamos, y sobre todo ellos que son muy jóvenes, tienen que aprender a qué les va a pasar. Y tenemos que ir preparando cómo gestionar ese momento que les va a llegar. Totalmente, es como la muerte, les va a llegar a todos, desgraciadamente. Y entonces, desde un punto de vista de los headhunters, por ejemplo, es ¿qué tienes que hacer en ese momento? ¿Es verdad que eres el peor del mundo y por eso te han echado? No, tú eres muy bueno y por eso te han echado. Entonces tenemos que intentar enseñarles cómo llegar a ese momento de frustración porque llega, en el cual la primera vez que se despide, lo que tú has dicho, ¿no? Dice, yo he estado 3 veces en el paro, ¿vale? Yo no sé cuántas, y además es que me importa un pelín. Pero, ¿qué hago? Estoy en el paro. Es que soy inútil. Joder, soy farmacéutico, tengo experiencia, he trabajado internacionalmente y tal. Soy un puto inútil. He hecho mi trabajo mal. Todo eso te viene a la cabeza. Te sientas en tu casa y el día que te dan la casa dices, ahí va. ¿Y ahora cómo es eso? Y si encima tengo familia detrás, ¿qué hago? Pues todo, dijéramos que todo es muy bonito. La industria farmacéutica es la mejor industria donde se puede trabajar. Pero vamos, años luz de cualquier otra industria. Y luego para mí, eso ha sido. Pero tiene esos momentos de frustración y tenemos que aprender a trabajar esa frustración. Y que vosotros lo habéis tocado y podéis decir, ellos lo van a vivir. ¿Cómo les ayudamos en ese momento que todos ellos van a vivir? Y yo posiblemente lo siga superando. Ya me quedan menos años, pero me va a volver a pasar seguro. A ver, con respecto a lo primero que has dicho, yo entiendo que también igual pasa en la industria. Yo creo que es la soberbia, que es otro de los pecados capitales, ¿no? Entonces, la soberbia pues hace que las personas digan tonterías. Sí, que te voy a decir. Eso es y luego que te despiden, sí. Bueno, yo te he dicho 3 porque como se me acababa el contrato, porque sabía que era temporal, Sí, en tu caso es peor. antes de que se me acabase yo tenía que estar buscando otra y entonces en alguna ocasión no lograba encontrar esa liana y tenía un periodo de paro, pero bueno, lo decía con todo el respeto del mundo con la gente con la que me encontré allí en el paro, porque se supone que es una necesidad no cubierta social el que haya
un médico que no esté trabajando o una especialidad donde se sufre tanto, ¿no? Por parte del paciente. Y luego lo de la frustración, es lo que te he hablado de la culpa. Al principio te echas la culpa, pero el psicólogo te ayuda a que no, a aprender que aceptes esa situación, y que la superes, que la culpa la dejes, aceptes la nueva situación y si con lo que sabías, con lo que no sabías llegaste hasta donde estás, con lo que sabes ahora hasta dónde puedes llegar. Imagínate, a mí me despiden y yo me planteo, si no sabiendo nada he tardado todo este tiempo en llegar a donde estoy, si ahora parto de cero con todo lo que sé, me costará menos. O en poco tiempo llegaré a un estatus que no, a lo mejor no es el último, pero me costará la mitad de tiempo. O es como el que sale en una carrera lanzado o de parado. No es lo mismo, llegas antes. Entonces, mi consejo es que os conozcáis bien. Y uno, a un Pentium 5 no se puede conocer a sí mismo, porque no tiene más capacidad de gestión. Entonces tú a ti mismo no te puedes conocer, necesitas ayuda de una persona para decir, mira, mejor gestiónalo así, mejor gestiónalo allá, por cómo te conozco. Y luego, lo que hemos hablado de la culpa, aceptar la situación y pensar, a mí me ha ayudado mucho y me lo digo muchas veces, bueno, ¿por qué no voy a cambiar? Incluso puedes estar en otro país. Si en este país he nacido sin saber nada y sin tener nada, en otro país con lo que ya sé o lo que yo tengo, pues podría empezar de una manera más fácil que de recién nacido. El recién nacido lo tiene más complicado, que no sabe ni hablar, ¿no? Entonces, eso también ayuda, el decir, bueno, tengo muchas habilidades, entonces voy a adquirirlas. También hay una cuestión, y es que la formación dentro de la industria no está arreglada, no es académica. No existe una carrera para ser MSL, ni una carrera para ser Medical Monitor, ni para ser Executive Director, ni para ser CRA, ni para ser nada. La formación es extra académica. O sea, tienes que ir a escuelas de negocios o tienes que ir a tener experiencia. No sé si algún día se reconocerá como especialidad o como alguna carrera, y ahora es formación posgrado, que esto es hacerlo semiacadémico, porque lo que hacen compatible es estos estudios adicionales, los compensas con créditos ECTS, que son horas de estudio académico posterior al que has hecho, un posgrado, un título universitario de experto universitario, una maestría o una formación continuada, que también es una de las recomendaciones. Que haya un gap en tu currículum de formación, pues parece que ha pasado aquí, ¿no? Tendrías que justificarlo. Por ejemplo, en mi currículum hay un gap de publicaciones que tienes que justificar porque estás trabajando para una empresa donde no puedes hacer publicaciones por tu cuenta. Eso es otra, tienes que tener el permiso para comunicar o para hacer publicaciones. Entonces, si tú llevas 5 años trabajando en la industria, puede que no tengas ningún paper. Y entonces tu currículum parece que esté estancado, lo tienes que llenar con otras cosas. Bueno, yo quería decir una cosa porque Sí, está muy bien toda esta reflexión de la frustración, del autoconocimiento, de a dónde pues, puedo llegar, de seguir formándote, de seguir creciendo, pero creo que hay una pregunta que está dentro de la autoconciencia, que es muy importante, que es hasta dónde quiero llegar. Porque hemos hablado de que esto es una selva, y en la selva el más fuerte gana. Entonces, también uno tiene que entender hasta dónde quiere llegar para llegar a ese sitio. Porque habrá alguien que estará a lo mejor dispuesto a seguir formándose, a no dejar de publicar, a sacarse el doctorado, a hacer, y habrá alguien que no, que la vida al final tiene muchos aspectos, todos tenemos nuestras preferencias, y creo que es también muy importante entender hasta dónde quieres llegar, porque yo me encuentro, y aquí, a nivel personal me he encontrado con mucha gente que dice, no, yo es que quiero esto,
pero después cuando le preguntas, indagas, profundizas en lo que le está diciendo, te das cuenta de que eso no es lo que quiere. Y cuando llegan a ese sitio, porque a veces llegan, no es lo que quiere. Y es porque no han hecho la reflexión, no han pensado antes, hey, ¿esto es lo que quiero? ¿Quiero ser director de una empresa farmacéutica? Es que a lo mejor no quiero gestionar personas, es que a lo mejor gestionar personas es algo que no aguanto. A lo mejor lo que quiero es ser oncólogo. O al revés. Es que a lo mejor no quiero estar ya más en el campo clínico porque es que no puedo más. Lo que quiero es aportar valor desde otro punto de vista. Entonces, yo soy muy partidario del autocrecimiento porque además me encanta aprender más. Pero cada uno también tiene que entender hasta dónde quiere llegar porque efectivamente esto sí que es una selva. Yo, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Añadiría, en mi humilde opinión, que una cosa que sí he aprendido durante estos años es que dos cosas. Una es que seas responsable de tu formación y proactivo. Responsable y proactivo. ¿Por qué? Porque a veces entramos en la industria o una empresa farmacéutica o donde estés y piensas, bueno, estoy aquí. Son recursos humanos que tienen que hacerme una formación porque de liderazgo, de comunicación. Son ellos que tienen que formarme, son ellos los que me van a poner aquí cursos y ya que estoy aquí, pues cojo lo que tengan, ¿no? Pero es al revés, es que es al revés, ¿no? Tú proactivamente dónde quieres llegar, hacer ese pensamiento de autoconocimiento para saber dónde quieres ir y proponer a la empresa, mira, yo quiero hacer esto. Hay algunos cursos que... Bueno, comunicarlo a la empresa que yo quiero llegar hasta allí y ellos normalmente, al menos lo que me he encontrado, es que realmente te ponen herramientas, te lo facilitan, te lo ponen porque realmente agradecen que se lo comuniques y agradecen que le comuniques donde quieres llegar, ¿no? Pero realmente no es que seas reactivo, sino que seas más proactivo en tu formación de hacia dónde quieres ir, ¿no? En cuanto a la empresa. Y si no lo hacen, te vas a Argentina a publicar. Sí, exactamente. Bien lejos, donde Sí, te acepten, donde lo consigas. quitas detrás de la mochila lo que te pesa y te vas a otro sitio y luego ya vuelves. Al final, lo que no vas a hacer es darte por vencido. Muy bien. A mí me gustaría saber, dentro de tu experiencia, si alguna vez te has encontrado con el dualismo de seguir tus principios éticos o seguir donde va la marea para conseguir ese trabajo bien. ¿Me entiendes? O sea, ¿alguna vez has considerado que tus principios éticos contradicen el trabajo que la mayoría de la empresa dicta o propone, digamos? No dejo que ocurra. No lo he hecho nunca. Es algo que tenemos que hacer, es plantarte de pie si ocurre y decir, y a veces te tienes que ir tú. Si no te aceptan. Pero yo no dejo que ocurra. De hecho, mi compromiso con el método científico y con mi trabajo es analizar todo y decir aquello que se puede decir. Porque tiene el apoyo o el soporte detrás del método científico. Entonces, y además, después lo que se dice es lo que tú, como analista científico, es lo que dices. Si tú tienes otra percepción de lo que hay que decir, al final acabarán diciendo lo que tú dices. Entonces, en el principio de toda la información estás tú. Porque el ensayo se hace y después hay que comunicarlo. El desarrollo clínico se hace, después hay que comunicar los resultados. Dependiendo de cómo lo mires, vas a tener unos mensajes o vas a tener otros. Y dependiendo de tu compromiso con el método científico y con tu ética desde el punto de vista del compromiso con los pacientes, tú no vas a permitir. De hecho, vamos, a mí no me ha pasado. O sea, es que no lo permitiría nunca. Me pondría de pie y diría no. O sea, esto es como cuando se hunde un barco y el capitán se va hundiendo con el barco y dices, vale, me estoy hundiendo yo mismo, pero al final es que si no, es una traición tan grande hacia ti que dices, vale, ahora ya me pueden hacer lo que quieran, ¿no? Ya he bajado las manos, he dejado de luchar y ya pueden hacer conmigo qué queréis. Firmo aquí, ¿no? Al final es
el principio de la información surge de ti. Entonces no va a salir nada que no sea aprobado por el departamento médico, y el departamento médico en ese sentido es íntegro. Vamos, es que se la juega. Porque en otros departamentos médicos de otras empresas, o incluso los médicos, también analizan esto y dicen, ¿pero qué estás diciendo? Es que no estás solo en el mundo. Entonces te vas a encontrar gente mejor que tú, por supuesto, que eso va a pasar siempre, te vas a encontrar gente que sea mejor, y hay que... yo tengo envidia, pero la sana. La de... ¡Wow! ¡Ostras! ¿Cómo? He aprendido a admirar a las personas que envidio, desde el punto de vista sano. Entonces hay gente más inteligente y entonces no... O sea, hacer eso al final es contraproducente contra ti mismo. Por supuesto que si encima se dan cuenta, pues ya se acabó. Sí que te despiden, claro. Vale, pues que hacemos una última pregunta si alguien tiene alguien. Sí. Yo tenía una. A ver, yo en mi caso estoy de junior. ¿Qué consejos le darías a alguien junior que está empezando, que tiene ya un mínimo de año de beca y tal? ¿Qué le dirías? ¿Un año de beca te refieres que estás trabajando? O sea, ahora estoy, pasé el periodo de beca y ahora ya estoy ahí. ¡Wow, qué bien! Pues no necesitas ningún consejo, lo has conseguido. Suerte, porque eso no pasa siempre. O sea, ¿cómo te quedarías con un junior y no dirías, no? O sea, ¿cómo filtrarías ese junior de decir, oye, le quiero mi equipo o mira, pues no? ¿Por qué características? Sí. Por las que necesita en ese momento. Sí, pero es que a lo mejor soft skills o tal, o sea... De las habilidades, creo que lo he comentado antes, al principio, es que aprendas de la gente que hay a tu alrededor, que estés comprometido con tu trabajo. O sea, si te dicen A, tú el A lo hago, pero además, y mira, que aceptes tus errores, que tengas tu responsabilidad, y que sigas con tu compromiso, porque van a ver que eres una persona que puede trabajar en grupo, tengas las habilidades que tengas. Ya te he dicho que el grupo se va a consolidar con diferentes perfiles, ¿sabes? Yo no sé si, bueno, no os acordáis, pero había una serie que se llamaba Curro Jiménez, que estaba el estudiante, el algarrobo, el otro. Pues cada uno tenía un perfil, pero era un equipazo. O si no, el equipo A, ahora que digo equipazo, ¿no? MA, Aníbal, no, cada uno con sus habilidades, pero al equipo no le vencía a nadie. Entonces, tú tienes tus habilidades, aprende de las habilidades que no tengas para, ¿vale?, ser más de lo que tú eres. Pero por tus propias habilidades también te van a querer. No tienes que convertirte en algo que no eres. Y puedes aprender a cambiar tu inteligencia biológica, porque hemos nacido conductualmente con un aprendizaje, y tú cuando a partir de que eres responsable, tomas conciencia de que eres responsable de tu aprendizaje, ya tuneas tu personalidad tú misma. Entonces, mira a tu alrededor, como haría una IA, toma información, pondéralo y luego ensayo-error. Voy a hacer esta prueba, voy a hablar a esto, voy a hacer esta propuesta, voy a trabajar más así. No vayas a decir, voy a trabajar menos, no voy a hacer esta propuesta, no le voy a ayudar. Si sé que le puedo ayudar, no se lo voy a hacer. Eso no da un resultado bueno. O sea, lo mejor que puedes hacer es el compromiso, el agradecer, el alegrarte por las personas y aprender de todas ellas. El 90% de las cosas que digo no son mías. Las he aprendido de los demás. Gracias a Dios. Claro. Porque si no sería horrible. Otra pregunta ya tengo. O sea, bueno, por un poco todos los que estamos aquí hemos hecho, ¿no?, pues el mismo viaje de carrera de ciencias, máster, prácticas en la industria, quedarte o no. ¿Ves necesario realmente ese máster, posgrado, para poder tener una oportunidad en la industria? A ver, permitidme decir que esto es consecuencia de vosotros. O sea, todos queréis jugar en el Real Madrid y en el Barcelona. Nada más empezando a entrenar. Entonces, si a la industria que conocéis 20 empresas
van 20.000 personas, va a elegir el que tenga más currículum. Pero en España, os lo he dicho antes a Ana, hay más de 500 biotecnológicas. ¿Conocéis más nombres más allá de las 20 primeras farmas? Como todos vais a pedir trabajo a las mismas, pues dicen, hombre, qué bien, que dentro de nada van a pedir que seas profesor. Y luego catedrático. Porque, hombre, si tengo una cola de 100 personas y ya voy a pedir 2 másters, 2 PhD, 2 carreras, por favor. Y además un test de inteligencia y además tal, claro, lo estáis generando vosotros. O sea, vosotros generáis esa necesidad. Y si pudierais hablar entre vosotros, diversificar vuestra oferta, iríais a empresas donde no solicitan esa maestría, porque ¿qué me dices? ¿Un MBA? Master en Business Administration. ¿Vas a dirigir Lili? ¿Vas a ser presidente? MBA, ¿no? O sea, vamos a ver, yo no os voy a serlo, ¿no? Por mucho MBA que tenga, ¿qué vas a dirigir? O sea, la ciencia se te como la valentía al soldado, ¿no? Se le concede ya de entrada, ¿no? Entonces dice, tú eres bióloga o eres bioquímica o eres microbióloga, eso se sabe. Nadie te va a preguntar que no te sacaste en tercero de laboratorio de no sé qué, no, nadie te lo va a preguntar. De hecho, nadie te lo pregunta. Pero si te preguntan ¿y por qué quieres trabajar aquí? ¿Y por qué no os dais cuenta? Dice, ¿por qué no me pregunta nadie cómo hice este paper? Ni si, oye, ¿y qué sobre el PKI este que estuviste investigando en esa vía de no sé qué? Que nadie te pregunta sobre eso. Todos te preguntan por habilidades extracurriculares. Perdón, sí, pero a mí me ha pasado. Y yo digo, oiga, que tengo 23 páginas de currículum y me está usted preguntando por qué quiero venir a trabajar aquí o por qué quiero dejar de trabajar en otro sitio. ¿No? Sí. Pero porque como tú hay 20.000 más, como acabas de Claro, decir, claro. Claro, ¿qué es lo que te diferencia? Tus habilidades. Entonces, realmente, el tener ese currículum no te otorga una habilidad para ejercer esa posición. Solo porque todos vais al mismo cuello de botella. Hay un tema aquí en España, además, que es la titulitis maldita, Bueno. que está muy bien el tema de la formación reglada porque es necesaria y el seguir formándote constantemente, pero tú tienes que encontrar ese trabajo de introspección, tú tienes que encontrar tu factor diferencial y tienes que desarrollarlo en la medida de lo posible y enfocarte a lo que decías tú, Denise, es hasta dónde quiero llegar, qué es lo que necesito para llegar hasta allí y desarrollarlo y explotarlo al máximo posible, porque, como dice José Manuel, al final, a día de hoy, por suerte, la educación está al alcance de todo el mundo y todos llegamos a tener 1, 2, 3 máster, el PhD, y dices tú, jolín, como Ana, por ejemplo, que ha hecho su PhD, dices, jolín, es que está estudiando una cantidad de años investigando y tal, vale, pero tú me tienes que enseñar qué es lo que tienes de diferente con los otros 200 candidatos que han hecho PhD. Claro, pero también te pregunto, ¿por qué has estado estudiando esto para después venir a trabajar aquí? O sea, ¿de verdad cuando tú empezaste a estudiar todo esto, tu objetivo era venir a presentarte para ser MSL? ¿O vienes a presentarte a MSL porque no tienes más trabajo donde empezaste? Pero ahí también tienes que enseñarle tú a la industria cuál es tu interés. Claro, ahí entonces, ese punto- si tú quieres buscar trabajar en la industria, pues genera la formación para trabajar en la industria y no hace falta que sea esa estandarización de super mega formaciones. Desde mi punto de vista, cuando viene alguien y dice, no, pero es que, a ver, tienes 2 maestrías, tienes tal, y te va a hablar de un efecto adverso de un paciente, y te dice, o dentro de un ensayo, y claro, te está hablando y tú dices, pero vamos a ver, ¿has visto cómo ese paciente alguna vez, o lo has tenido que manejar sus problemas, cómo te ha transmitido su dolor, su efecto adverso, para decirme que, no, pero este efecto adverso es manejable o está, bueno, no, manejable, vamos a preguntárselo al paciente, a ver si es manejable, ¿no? Entonces,
es que estamos pasando del laboratorio, estamos pasando a hablar de seres humanos. Estamos hablando de manejar células y de manejar, al final, gérmenes, microbios, virus, a manejar seres humanos, que tienen una complejidad tremenda. Y tú vas a hablar con personas que manejan seres humanos, que pueden haber avanzado, crecido, o pueden no haber crecido nada, como puede haber muchísima gente. Pero te tienes que plantear, yo quiero hacer esto desde el primer momento, pues porque a lo mejor cuando empiezas a estudiar la carrera, a ver, un principio básico de ciencia, dependiendo del rol, tienes que tener para CRA, Medical Monitor, MSL, tienes que tener una base de ciencia. Pero para ser, por ejemplo, CTA no necesitas una base de ciencia. Lo que necesitas es tener ciertas habilidades, incluso a veces de negociación, habilidades de resiliencia, de tratar con personas muy azules, es muy administrativo, tienes que tener mano izquierda, no necesariamente tienes que saber de biología o tienes que saber de microbiología, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor uno se tiene que plantear cuando está estudiando la carrera, ¿quiero hacer la carrera profesional en la industria o no? Y entonces ya dirigir desde el primer momento, porque a lo mejor no necesita pedir una beca de no sé quién o de no sé cuántos o tirarse 2 años en el laboratorio a hacer una tesis doctoral, porque la tesis doctoral se puede hacer a cualquier edad. O sea, al final yo creo que tenéis que bueno, tenemos todos, perdón, o sea, lo que tenéis que hacer vosotros, no todos, es entender el porqué de esta formación. O sea, la gracia no es acumular formación, por acumular. Acumular no sirve para nada. A mí me despista. Yo cuando recibo un currículum de gente que tiene 7 cursos distintos y se acaba de sacar un máster en monitorización, pero ahora me está aplicando para una posición de calidad, digo, no, ¿qué está haciendo aquí esta persona? ¿Por qué se acaba de sacar un máster en monitorización y está buscando faena de calidad si no es lo que he estudiado y en la formación me está diciendo otra cosa? Entonces, no se trata de acumular conocimiento y formación porque sí. Se trata de entender hacia dónde vamos. Por eso esa parte de autorreflexión. Es decir, ¿qué quiero? Y tampoco obcecarse, como él dice, ¿no? De decir, no, es que quiero ser el MSL de X empresa. No, eso no es. Es, vale, quiero dedicarme a hacer este tipo de tarea. Quiero dedicar mi vida a este tipo de actividad. Y ahora, cuando sé lo que quiero hacer a nivel de actividad, a nivel de aporte de valor, es cuando me formo hacia ello. Entonces, no te sirve el PhD. PhD es un PhD. Lo que te sirve es cómo este PhD te acerca a hacer lo que vas a hacer, a la misión a la que tú quieres entregar tu tiempo. Y creo que para mí eso es lo importante. Entender cómo tu formación te acerca hacia ello. No ir acumulando formaciones, porque eso no te va a dar más valor. Y, bueno, para ir cerrando, pero sí. No, era solo decir que a lo mejor trabajar durante 10 años en CREOs comarcales también viene bien, ¿eh? Porque luego cuando vengan los siguientes 10 años, pues podéis trabajar en CREOs ya provinciales o nacionales o internacionales. La última, ¿eh? O sea, es muy inspirador el decir para perfiles junior que sí que están decidiendo dónde formarse, pues enfócate y ten muy claro. Pero si tenemos el otro ejemplo que tú has dicho de por qué vas a venir a mi empresa a aplicar, pues porque mira, no tienes estabilidad en Colombia. Vale, pero ya ha pasado, ya has hecho ese PhD, ya has hecho esa formación y ya estás en ese punto de, bueno, pues he visto las posibilidades de la industria farma, me han gustado, por lo que sea, tal, y no es solo porque no tengas estabilidad, ya has pasado por otro tipo de trabajos y sí que quieres enfocarte a ello. Ahí es necesario realmente hacer un máster porque no hay otra cuando te vas a una edad muchísimo mayor, o es mejor pasar por biotech o tal y no aplicar las Big Pharma para irte formando en ello a la vez que vas trabajando, porque tenemos que tener en cuenta que a la vez que estamos, ya que se da en esa formación, te enfocamos en alquiler, te enfocamos etcétera. Entonces, no podemos formarnos per se de pago un máster de 16.000 euros y encima no cobro. Yo una pequeña reflexión, y vosotros también, en vuestra opinión. Si yo, que he estudiado una carrera en bioquímica y he hecho un máster en industria farmacéutica, mañana quiero arreglar ascensores, ¿de qué me sirve haberme gastado 40.000 euros en la formación que tengo? Bueno, algo mejor, sí, alguna cosa me va a servir, pero al final, pues a veces también tenemos que tener esta humildad de decir, vale, pues he hecho un PhD y a lo mejor este PhD, pues ahora, porque he reenfocado mi vida, pues no es lo que me sirve. Te va a aportar valor seguro,
no pensemos que no tienen valor, pero que creo que también es importante ponerse la humildad de decir, vale, pues a lo mejor lo que he hecho no es lo que me interesa, o a lo mejor no he enfocado mi carrera como yo querría, ahora tengo que redirigirla, vamos a ver cómo la redirijo ahora, o cómo lo que sé lo aprovecho. Pero a veces también tenemos que entender, sí, es que a lo mejor hemos cometido el error de estudiar algo que no era exactamente lo que queríamos, o que no nos aporta el valor, porque a lo mejor en ese momento no lo sabíamos. Por eso es tan importante entender hacia dónde vamos, porque si no vas a volver a cometer el mismo error, vas a volver a formarte en algo que no es lo que tú necesitas para lo que tú quieres hacer. Si Claro. el caminos a Santiago hay muchísimos, pero si tú no sabes que vas a Santiago, ¿qué camino tomas? Si no sé dónde voy, caminos son infinitos. Sí, sí. Solo un inciso, se cobra muy bien arreglando ascensores. Sí. Se cobra muy bien. Se cobra muy bien. Bueno, No sé si querías comentar, responderle. A ver, es que precisamente al hilo de lo que ella decía, creo que lo vais a comentar después. Es Sí. verdad que existe una formación semiacadémica o no reglada que te cuesta muchísimo. Y de ahí surgió la escuela. Rocket, que ahora vamos a hablar un poquito. Ahora hablaremos Sí, sí. de ello. A lo mejor ahí Em, encuentras alguna solución o alguna respuesta a lo que te planteabas, ¿no? Muy bien. Bueno, solo para ir cerrando, porque creo que nos hemos ido del tiempo un montón. Sí. Pero bueno, ahora vamos a empezar las croquetas y todo lo que tenemos montado. Bueno, muchísimas gracias, doctor, porque creo que nos has aportado a todos un montón. Yo al menos me saco algunos apuntes, a ver si me acuerdo. Pero sí, o sea que Está grabado. Está grabado. Voy a volver a escuchar 2 horas aquí de podcast. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias a vosotros también. Espero que os haya aportado, os haya gustado y estéis a gusto también en el episodio. Y si Jenis quieres cerrar un poquito con lo último que tenemos. Lánzale el reto. ¿Sí? Lánzale. Vale. Pues nada, siempre cerramos los episodios con un reto para el invitado, ¿vale? Un reto fácil. Un reto muy fácil, ¿vale? 15 barpis. 15 barpis. Nada. Es pues fácil. Es que nos traigas o pienses a alguien para que venga al podcast. Una persona que digas, esta persona es ideal para que venga al podcast. Ya la tengo. Te esperamos en el siguiente podcast.